Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa, en tu santo sábado, con el fin de estudiar tu santa palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, danos mentes claras, corazones dispuestos, danos también el poder para proclamar este mensaje a toda persona con quien entramos en contacto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que no han podido venir durante el transcurso de la semana, quiero mencionar qué hemos estado estudiando. Lo que hemos estudiado es lo que yo llamo el método de estudio de expansión. Básicamente hemos estado estudiando 5 profecías, 2 de Daniel y 3 de Apocalipsis. Daniel, el capítulo 2, el capítulo 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y esta tarde Apocalipsis 17. Ahora, ¿por qué estos capítulos específicamente? Sencillamente porque Daniel 2 es el fundamento de todas las demás profecías que acabo de mencionar. Daniel 7 expande la profecía de Daniel 2. Apocalipsis 12 agrega detalles o expande la profecía de Daniel 2 y Daniel 7. La profecía de Apocalipsis 13 expande y amplía la profecía de Apocalipsis 12, Daniel 7 y Daniel 2. Y la profecía de Apocalipsis 17 nos da la expansión final de Daniel 2, Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Y cuando estudiamos estas 5 profecías juntas, tenemos entonces el panorama completo de lo que ha sucedido proféticamente, lo que está sucediendo y lo que pronto sucederá. Ahora, no podemos esta mañana repasar todo lo que hemos estado estudiando durante las últimas 3 noches, porque entonces no podríamos concluir esta serie. Así que lo que voy a hacer es comenzar con la secuencia de eventos en Daniel 7. Solo un repaso breve, porque queremos llegar a Apocalipsis 13, donde comenzamos un poco anoche, pero nos faltó mucha tela por cortar. Daniel 7 tiene una secuencia de poderes. Hay un león que representa Babilonia, un oso, Medo-Persia, un leopardo, Grecia, luego una bestia espantosa y terrible que es un dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas son 7 reinos que existen comenzando con Babilonia y terminando con el último reino humano que gobernará en esta tierra. Ahora, esta cuarta bestia, este dragón, tiene en Daniel 7 3 etapas. Primero, el dragón solo, sin cuernos. Luego le salen 10. Y entonces en medio de los 10 después sale un cuerno pequeño. 3 etapas en Daniel 7 de Roma. Roma pagana sin divisiones, Roma dividida en 10 reinos y luego Roma papal, que es el cuerno pequeño. Ahora, esa es la secuencia de poderes en Daniel el capítulo 7. Ahora queremos ir a Apocalipsis el capítulo 13, que es una expansión de Daniel el capítulo 7. Apocalipsis 13, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Inmediatamente van a ver la conexión entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Dice así, Apocalipsis 13, 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, como las bestias de Daniel 7 subieron del mar, ¿verdad? Vio una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿La bestia de Daniel 7 tenía 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Cómo no? Sabemos que hay una conexión. Y en sus cuernos 10 diademas.
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Son las bestias de Daniel 7? Sí. Ahora viene la cuarta bestia. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense que en Daniel 7 tenemos el orden: león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y luego el cuerno pequeño. Pero en Apocalipsis el orden se invierte. No sé si notaron eso. Está el dragón con 10 cuernos y el cuerno pequeño, y luego entonces se menciona en forma opuesta el leopardo, el oso y el león. ¿Por qué en Apocalipsis 13 se invierte el orden de los poderes? La razón es muy sencilla, y es que Daniel está viviendo en el periodo del león y está mirando hacia adelante. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, la división del Imperio Romano y Roma papal. Apocalipsis 13, Juan está mirando hacia atrás. Él está viviendo en la época del dragón. Por eso es que él invierte los poderes, porque algunos poderes ya han pasado de la historia. ¿Está claro ese punto? Un punto supremamente importante. Pero hay una conexión clara entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. ¿Cuál es la conexión? En primer lugar, hay una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos en los 2 capítulos. Además de eso, se menciona el mismo periodo de persecución, porque en Daniel 7 se dice que el cuerno pequeño persigue por tiempos, la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13 dice que la bestia persigue por 42 meses. Es decir, hay una conexión clara entre Daniel 7 y Apocalipsis el capítulo 13, pero el orden está inverso, porque Daniel está mirando hacia adelante, mientras que Juan está mirando hacia atrás, porque él vive en el periodo del cuarto imperio. Ahora, el libro de Apocalipsis nos dice que habrá una cuarta etapa de Roma. No solamente el dragón solo, el dragón con los 10 cuernos y el dragón con el cuerno pequeño, sino que también tendrá una cuarta etapa. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, eso lo dice el capítulo 13. Si tuviéramos tan solo Daniel, el capítulo 7, nuestra perspectiva estaría incompleta, porque da la impresión, Daniel 7, de que el cuerno pequeño gobierna por 1260 años y no dice nada más en cuanto a lo que pasa con el cuerno pequeño después de eso en Daniel 7. Sencillamente dice que gobierna por tiempo, la mitad de un tiempo, o la bestia de Apocalipsis 13 gobierna por un periodo de 42 meses, y no nos dice qué pasa con el cuerno después de eso. Por eso necesitamos nosotros el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, a donde se expande este asunto y se habla de una cuarta etapa de este dragón, de esta bestia. Ahora vamos en nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a estudiar varias cosas interesantes en el tema que estamos tratando ahora. Apocalipsis 13, y quiero resumirles que los versículos 1 al 10 describen la bestia que gobernó por 42 meses. Pero hay algo muy interesante, y es que esta bestia que gobernó 42 meses, algo sucede cuando termina ese periodo. ¿Qué sucede cuando termina ese periodo? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Dice allí, y vi, ¿qué vio? Una. ¿Cuál cabeza es de las 7? La quinta, muy bien. Tenemos
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, Roma papal, la quinta cabeza. ¿Qué pasa con esa cabeza cuando terminan los 42 meses? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Vamos a parar allí. ¿Qué representa esta bestia y el cuerno pequeño? ¿Roma qué? Roma papal. No cabe duda alguna. Así que, ¿qué fue lo que ocurrió con Roma papal cuando terminaron sus 42 meses de dominio? ¿Qué sucedió? Recibió la cabeza, representando el papado, recibió una herida de muerte. Por eso solo gobernó 42 meses, porque cuando terminaron los 42 meses, recibió la herida mortal. Y desde la herida mortal hasta hoy, ese sistema no ha podido perseguir como ha perseguido en el pasado. Estamos en un tiempo de inactividad del poder papal. Porque el poder papal recibió ¿qué cosa? Recibió una herida mortal. Ahora surge una pregunta. ¿Qué significa la palabra papado? Anoche hablamos un poco sobre esto. Muchos adventistas dicen el papado es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es la bestia. La bestia es el papado. Y usted dice, ¿cuál es la distinción? Bueno, la Iglesia Católica es la parte eclesiástica. El papado es el sistema que une el poder eclesiástico con el poder civil. Eso es papado. Si el papado no tiene poder civil, ya no es papado, solo es Iglesia Católica. En 1798, cuando el papado recibió su herida mortal, ¿desapareció la Iglesia Católica? ¿Los padres todavía llevaban a los hijos para bautizarlos? ¿Todavía comulgaba la gente? ¿Todavía la gente iba a confesar sus pecados al sacerdote? Sí, la iglesia como iglesia no dejó de funcionar, pero el papado sí. Porque Francia le quitó el apoyo del poder civil. Es decir, la herida mortal significa que el poder civil que apoyaba al papado, a través del cual el papado perseguía a los santos del Altísimo, le quitó la espada. Y usted dice, ¿la espada? Sí, porque yo pregunto, ¿con qué fue herida la bestia? Noten los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10 de Apocalipsis 13. Dice aquí, vamos a leer el versículo 10. Si alguna lleva en cautividad, que era lo que hacía el cuerno pequeño, y la bestia, que es lo mismo, ¿va en qué? En cautividad. Si alguno mata a espada debe ser ¿qué? Muerto. ¿Qué hacía el papado? Cautivaba a la gente. ¿Y qué más hacía? Mataba con la espada. Vamos al versículo 14. Versículo 14. Dice, hablando de la segunda bestia, de lo cual hablaremos en unos momentos, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Entonces tenemos que preguntarnos, porque estamos tratando con símbolos. Esto no es lenguaje literal, son simbólicos. El cautiverio es simbólico y la espada es simbólica. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué representa la espada? El arma con la cual fue herida la bestia, herido el poder papal después de los 42 meses. Tenemos que ir al libro de Romanos, porque el contexto no explica el significado de la espada. Recuerdan que uno de los principios que tratamos cuando comenzamos es que a veces se encuentra la explicación del símbolo en el mismo contexto, pero a veces no aparece la explicación del símbolo y hay que ir a otra parte en la Biblia que usa el mismo símbolo para entender lo que está diciendo. Pues vamos entonces a Romanos, el capítulo 13, Romanos 13, y vamos a ver qué es la espada. ¿Qué representa la espada?
Dice aquí el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El poder civil, el gobierno, exactamente. Sigue diciendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, el que se opone al gobierno, en otras palabras, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, ¿qué son magistrados? ¿Religiosos o son civiles? Civiles. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, obedece a las leyes civiles y no te van a castigar. Y luego el versículo 4 es el versículo clave. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva. Oh, ¿quién tiene la espada? El poder civil tiene la espada. ¿Cómo usa el poder civil la espada? De diferentes maneras, dependiendo del delito. Puede imponer multas. Así usa la espada, imponiendo multas. En segundo lugar, ¿puede confiscar bienes si fueron adquiridos ilegalmente? Claro que puede hacerlo. ¿Puede dar sentencia de prisión? Sí. ¿Puede también en algunos estados ejecutar el decreto de muerte? Sí. Así es que usa la espada el poder civil. La espada no es que le atraviesan la espada a uno. Sencillamente significa que la espada hirió a la bestia. La misma espada que usaba la bestia para acabar con los santos, el poder civil, la iglesia usaba el poder civil para perseguir, esa misma espada se levantó y se volcó contra el poder que usaba la espada del poder civil para perseguir. No sé si me están entendiendo, ¿no? Estoy tratando de hacerlo lo más claro posible y vamos poco a poco. Ya sabemos entonces qué es la espada. Ahora la pregunta clave es, ¿qué significa cuando dice el que lleva en cautividad va en cautividad? ¿En qué sentido el papado fue a cautividad cuando recibió la herida mortal? No tenemos que adivinar. Porque el papado tiene poder cuando puede usar el poder civil para imponer lo que quiere. Pero cuando el poder papal se le vuelca en contra el poder civil y el poder civil no lo apoya, en ese momento tiene la herida de muerte. La mejor forma de expresar y explicar la cautividad es yendo a Apocalipsis 20. No vamos a ir ahí, quiero que tengan nada más el retrato. El mismo libro de Apocalipsis explica lo que es la cautividad. Apocalipsis 21 al 3 habla de Satanás. Cuando Cristo venga, ¿qué pasa con todos los gobernantes del mundo que Satanás usaba para cumplir sus propósitos? Todos los gobernantes que él usó para cumplir sus propósitos mueren. Y por lo tanto Satanás queda ¿en qué? En prisión. Ahí lo dice, es echado en prisión. ¿Qué significa echarlo en prisión? Significa que ya no tiene a los gobernantes para cumplir su voluntad. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa después del milenio? Todos los gobernantes que apoyaron al poder a los impíos, ¿qué hacen? Se despiertan, resucitan. Y ahora Satanás recuperó ¿qué? Su libertad. Será suelto de su prisión, dice la Biblia. En otras palabras, cuando Satanás tiene poderes civiles para usar, está vivo. Cuando los poderes se levantan, cuando los poderes mueren, todos los gobernantes, entonces Satanás está atado o está en prisión. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué significa que el papado fue a prisión? Sencillamente significa que como ya no podía usar los poderes civiles, está cautivo el papado. No sé si me están entendiendo. Ahora, quiero leer una cita que leí anoche de un sacerdote jesuita con el nombre de Malachi Martin. En 1986,
Él escribió algo que él no reconoció, no se dio cuenta que estaba comentando sobre la herida mortal. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera escrito. Leí esa cita, ahora lo voy a leer de nuevo. 1986 fue cuando él escribió esta cita. Y hay 3 puntos claves que quiero que notemos. Dice lo siguiente: por 1500 años y más, está hablando desde el tiempo de Constantino en adelante, cuando Constantino favoreció a la iglesia romana. Por 1500 años y más, Roma papal había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Qué había hecho el papado? Había, dice él, mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Es decir, había dominado con mano de hierro. Y luego escribe: en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál es el punto de vista del papado, de Roma papal? Mantener un dominio con mano de hierro sobre toda comunidad del mundo. Así que dice, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. Ahora escuchen bien: hasta que 200 años de inactividad. ¿Cuándo está escribiendo? 1986. Hay que ir hacia atrás, ¿cuánto tiempo? 200 años. Porque dice 200 años el papado ha estado ¿qué? Inactivo. ¿Por qué razón? Dice, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano, hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Quiénes son los que han mantenido el papado inactivo? Los gobiernos del mundo, los poderes seculares del mundo. Ahora, no solamente Francia se levantó contra el papado, sino que toda Europa pronto formaron gobiernos democráticos. Es decir, todos los gobiernos de Europa se libraron del dominio del poder papal, empezaron a establecer gobiernos donde no interfería la religión. Quiero leerles una cita que escribió un cardenal católico, se convirtió de la iglesia anglicana. Esto es hace mucho tiempo, pero es interesante. Él está escribiendo en 1862 y está quejándose porque la iglesia romana, los países de Europa lo han abandonado, ya no lo apoyan. Fíjense lo que escribió: ved a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a Francia, a la Francia católica, a la Alemania católica y la Italia católica, rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. Se está quedando diciendo, hasta Italia, un país católico, está diciendo ya no apoyan al papado. ¿Por qué razón? Porque cuando Francia se levantó contra el papado, todos los gobiernos de Europa siguieron en fila rechazando el poder religioso del papado para usar el poder civil para cumplir sus propios propósitos. Ahora, ¿qué impide entonces que Roma papal recupere su poder? Para recuperar el poder, para que se sane la herida, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser que los poderes civiles del mundo le devuelvan la espada y lo suelten de su cautividad, que lo apoyen de nuevo. Esa es la curación de la herida mortal. Le quitan la espada, herida mortal. Le devuelve el poder civil, se sana nuevamente la herida. Fíjense lo que escribió Elena White. Elena White entendió este concepto. Ella entendió que el papado no es la iglesia católica, sino la jerarquía
aquellos que unen el poder civil, porque el Papa no solamente es un gobernante religioso, es un gobernante civil. El Vaticano es un país político. Es la única iglesia cristiana que tiene una sede política y una sede religiosa en el mismo lugar. Por eso Apocalipsis 17 dice que fornica la ramera con los reyes de la tierra. En vez de estar vinculada con Jesús, le juega sucio con los reyes de la tierra. Fíjense lo que escribió la hermana White. Ella entiende lo que significa la curación de la herida mortal. Fíjense lo que escribió. Conflicto de los siglos 552. Elimínense las medidas restrictivas. ¿Elimínense qué? Las medidas restrictivas impuestas ¿por quién? Impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Captaron o no? ¿Quién le impone las medidas restrictivas? ¿Quién le echó a la cárcel? Porque restringir significa estar limitado. Dice, elimínense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder. Es el sanamiento de la herida. Recupere su antiguo poder y ¿qué va a hacer? Y se verán resucitar. Ahí está. ¿Resucitar de qué? Pues de la herida mortal, hermanos y hermanas. Dice, y se verán resucitar rápidamente su tiranía y su persecución. ¿Están entendiendo un poco mejor esto? Tenemos que ser, hermanos y hermanas, muy detallistas en nuestro estudio de las profecías. Dicho sea de paso, ¿saben cómo fue que Roma papal recuperó su poder? Primeramente recuperó su poder. Segunda Tesalonicenses 2 nos dice cómo recuperó su poder. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses muy temprano, en el primer siglo. Le dice, ustedes saben qué es lo que detiene al anticristo para que se manifieste. Ustedes saben quién es. Pero cuando sea quitado, entonces va a aparecer este sistema apóstata que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios, el hombre de pecado. Dice, se quita lo que detiene y va a surgir al poder. ¿Qué era lo que detenía al papado de manifestarse en los días cuando escribió Pablo y poco después de eso? El imperio romano. Mientras el imperio romano gobernaba, el papado no podía gobernar. Tenía que ser quitado Roma, es decir, el imperio romano tenía que ser quitado y su lugar tenía que ser tomado ¿por quién? Tomado por la otra Roma, la Roma papal. Así que el papado logró ascender al poder precisamente cuando el imperio romano fue quitado, mayormente por las invasiones de las tribus bárbaras. Pero ahora escuchen, la profecía dice que va a haber una cuarta etapa de la cuarta bestia. ¿Cuáles son las primeras tres etapas? El dragón gobernando solo, Roma pagana. ¿Cuál es la segunda etapa? Dividida. Roma dividida, los 10 cuernos que le salen al dragón. Luego la tercera etapa es ¿qué? Roma papal. Roma papal. ¿Pero qué recibe Roma papal al final de los 1260 años? Recibe una herida mortal y está fuera de comisión. ¿Pero qué va a pasar con Roma papal? Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida de muerte fue sanada y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Yo pregunto, ¿el poder papal va a recuperar nuevamente lo que perdió en 1798? Hermanos y hermanas, lo estamos viendo hoy por hoy.
Esta tarde les voy a hablar un poco del asunto del cambio climático. Esa es la cuña de entrada para echarse al bolsillo a los poderes civiles del mundo. Porque el papado lo que ha hecho es convencer a los gobiernos que ellos tienen que hacer lo que dice la encíclica Laudato Si y resolver el problema del cambio climático, invertir gigantescas sumas de dinero del Tesoro Nacional para resolver ese problema y para resolver otros problemas también. Esa es la estrategia papal. Y el que está detrás de eso, queriendo recuperar el poder del papado, es el Papa Francisco, con sus dos encíclicas, Fratelli Tutti y Laudato Si. Yo he leído ambas encíclicas completico. Es aterrador. Les animo que vayan ustedes allá a Google y busquen Fratelli Tutti y busquen Laudato Si y lean. Él presenta la estrategia clarita de cómo el papado espera recuperar el poder en esas dos encíclicas y en otros sitios. ¿Vamos bien? Ahora, entonces les pregunto, ¿estamos ahora nosotros en un interino? ¿En un periodo interino, sí o no? Sí. ¿Dónde comenzó eso? Cuando la tierra ayudó a la mujer. ¿Ve? Este dragón de una boca, de una de las 7, escupió aguas para ahogar a la mujer. ¿Y quién le dio el escape? ¿Quién le dio el refugio a la mujer? La tierra. ¿Y qué representa la tierra? La tierra representa a los Estados Unidos de América. Yo pregunto, cuando los fieles estaban siendo perseguidos en Europa, ¿a dónde huyeron los peregrinos para conseguir libertad? A los Estados Unidos de América. Y saben algo muy importante, les voy a ser franco. Esos inmigrantes que vinieron acá, vinieron para establecer un gobierno que reconociera las libertades civiles y religiosas. Y los fundadores de los Estados Unidos conocían lo que había pasado durante los 1260 años. Ellos entendieron muy bien que cuando se unió la iglesia con el Estado en Europa vino persecución y establecieron en los Estados Unidos un gobierno que se encuentra descrito en la primera enmienda de la Constitución, que el gobierno no puede redactar ninguna ley que tenga que ver con religión, ni puede prohibir que la gente practique su religión. Pero muchos inmigrantes que están llegando hoy no saben los fundamentos sobre los cuales fue edificado este país. Vienen solamente por los panes y los peces. Perdonen por tener que ser tan franco. Y la inmigración de todos los países del mundo, la estrategia del papado, vamos a ver esta tarde, es que cuando hay muchos inmigrantes de muchos países, el país pierde su espíritu patrio. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Hay una estrategia. El Papa habla de globalismo. No debemos tener un sistema de naciones. Debemos tener un nuevo orden mundial. Globalismo. Eso es lo que se está hablando hoy en día. Y esta tarde vamos a revelar ese plan de los escritos del papado mismo que ellos han escrito. Ahora entonces, estamos en un periodo interino de paz. ¿De cuántos periodos de persecución habla el libro de Apocalipsis? Muy bien. El hermano, yo lo veo con los ojos pelados. Tal vez ya sabía mucho de esto de todas maneras. Hay 2 periodos. Durante los 1260 años dice que persiguió a los santos. Pero luego cuando la tierra ayuda a la mujer, el territorio de los Estados Unidos, ¿qué pasa? El dragón se ensaña de nuevo. Un segundo periodo de persecución que está en el futuro. Cuando se le sane la herida al poder papal. Un segundo periodo de persecución. Ahora, una cosa que no menciona Apocalipsis 13, 1 al 10, es cómo se va a sanar la herida. ¿Quién va a sanar la herida? Durante los 42 meses, este poder papal gobernó, persiguió a los santos del Altísimo,
recibió una herida mortal, pero los primeros 10 versículos no dice quién le va a curar la herida y cómo se le va a curar la herida. Para eso tenemos que ir a los versículos 11 al 18, a donde surge otra bestia, una bestia de la tierra. Lo increíble es que la bestia que se levanta de la tierra, que al principio se mantenía por los principios de su constitución, va a rechazar o a repudiar los principios sobre los cuales fue fundado. Al principio tiene 2 cuernos como de cordero, garantiza libertad civil y religiosa. Escuchen bien, para tener libertad civil y religiosa hay que separar la iglesia del Estado. Porque cuando la iglesia usa el Estado hay persecución. Y cuando el poder civil quiere gobernar sobre la iglesia, hay persecución. Si no creen que cuando el Estado toma poder, cuando el poder civil toma el poder, que hay persecución, nada más tienen que ver las leyes que han sido establecidas en cuanto al matrimonio gay y en cuanto a los transgéneros. Algún día los ministros serán perseguidos por el poder civil. Es decir, hay peligro por parte del poder civil y por parte del poder religioso también. Por eso los fundadores de este país dijeron: la iglesia y el Estado separados. Ellos sabían lo que había pasado con Jesús. La iglesia judía quería matar a Jesús. Y fueron ¿qué hicieron? Fueron a donde Pilato, porque ellos no podían ejecutar el decreto de muerte. Van a donde Pilato. Y le dicen a Pilato: nosotros queremos que tú, el gobernante civil, dé el decreto para que podamos matar a este hombre. ¿Pasó lo mismo en la Edad Media? La iglesia acabó, por ejemplo, con Juan Hus, con Savonarola y otros de los mártires. Persiguieron a los valdenses. Y la iglesia romana dice: nosotros no lo hicimos, lo hizo el poder civil. Pero el poder civil lo hizo. Era la espada en la mano del poder papal. Los fundadores de este país sabían eso. Por eso separaron radicalmente la iglesia del poder civil. Que cada uno funcione en su esfera. Que el gobierno civil se encargue de asuntos civiles y la iglesia se encargue de asuntos religiosos. Y dicho sea de paso, la iglesia también tiene su espada. Amén. Y esta es. Amén. No el poder civil. Esta es la espada de la iglesia. Porque el apóstol Pablo dijo: la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que el poder civil tiene su espada para castigar violaciones del Código Civil. Mientras que la Biblia tiene regulaciones en lo que respecta a asuntos de religión. Se tienen que mantener, en otras palabras, separados. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se le va a sanar la herida al poder papal? Sabemos que se le va a sanar, pero ¿cómo se va a sanar? ¿Quién lo va a sanar? La respuesta está en el capítulo 13, donde dice que surge otra bestia. Después de los 42 meses, surge otra bestia. Al principio esta bestia es inofensiva, dice que tiene 2 cuernos como de cordero, libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del Estado. Pero luego habla como un dragón. Ahora yo pregunto, ¿ustedes recuerdan que estudiamos, los que estuvieron, recuerdan que estudiamos Apocalipsis 12:16, donde dice que la tierra ayudó a la mujer? Sí. ¿Qué dice el siguiente versículo? Que luego el dragón se airó contra el remanente de la simiente de la mujer y se va a hacer guerra contra ellos. ¿Qué representa la tierra? Ya vimos. Representa el territorio de los Estados Unidos, no la nación. Porque una bestia es una nación. La tierra que ayudó a la mujer es el territorio de los Estados Unidos, que los perseguidos en Europa pudieron hallar refugio aquí. Eso fue lo que coartó la persecución o las aguas que echaba el dragón de su boca. Pero luego, ¿qué sucede? Dice que el dragón
se llena de ira porque la tierra ayudó a la mujer y lanza una persecución final contra el remanente de la simiente de ella, contra el remanente de Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis 13:11, donde se describe esta bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. ¿Qué representa una bestia? Una nación. Esta bestia se levanta de la tierra, es decir, se levanta en el territorio que le dio refugio a la mujer. Primero el territorio, cuando los peregrinos vinieron acá, no había nación, eran colonias de Inglaterra. Pero más adelante, en el territorio que le dio refugio a los perseguidos en Europa, se levanta una bestia, es decir, una nación. Y tiene 2 principios, representados por los 2 cuernos como de cordero: libertad civil, libertad religiosa. Protestantismo y republicanismo es lo que lo llama el espíritu de profecía. Y al principio esta bestia es muy inofensiva. ¿Saben que la palabra cordero aparece 29 veces en Apocalipsis y siempre se refiere a Jesús? Es decir, los 2 principios son los por los cuales abogó Jesús. Jesús dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Un ejemplo de eso: el gobierno de los Estados Unidos no puede exigir una tajada del diezmo de la iglesia. Ni la iglesia debe tampoco depender de una tajada de los taxes que recoge el gobierno. La iglesia vive por el diezmo y el poder civil por los taxes, separados. Ninguno puede exigir el dinero del otro. ¿Están entendiendo ese ejemplo? Ahora, esta bestia que se levanta del territorio que le dio refugio a la mujer, al principio garantiza libertad civil y religiosa, pero luego habla como ¿qué? Apocalipsis 12:17, el siguiente versículo, después que habla de la tierra ayudar a la mujer, dice: entonces el dragón se llenó de ira. Entonces, ¿cómo manifiesta el dragón su ira? Manifiesta el dragón su ira a través de una bestia que se levanta en el territorio que ayuda a la mujer. Satanás no lo hace en persona. Esta tarde vamos a hablar un tema fascinante, donde vamos a ver que todo lo que Satanás hace, lo hace invisible a los ojos de los seres humanos, y los seres humanos no se dan cuenta que el gran poder que está obrando es el que está detrás del telón. Tira la piedra y esconde la mano. Y luego viene el milenio, donde pierde todo su apoyo. Queda encarcelado con una herida mortal. Después del milenio, me estoy adelantando para despertarles el apetito para esta tarde. Después del milenio, todos los impíos resucitan, todos los gobernantes y los militares, etc. Y ahora Satanás, por primera vez en la historia, está visible a sus ojos. Y no voy a decir más nada, porque quiero que vengan esta tarde. Ahora, entonces, ¿quién le va a sanar la herida al poder papal? La bestia de que se levanta de la tierra. Y usted dice: pero pastor, ¿cómo sabe eso? Porque en Apocalipsis 13, escuchen bien, todo lo que hace la bestia de la tierra, los Estados Unidos de América, lo hace para complacer a la primera bestia. Le doy una lista. Dice que la bestia de la tierra ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Dice que todo lo que hace lo hace en presencia de la primera bestia. Dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia y en honor a la primera bestia, e impone la marca de la primera bestia. Todo lo que hace la bestia de la tierra es para restaurarle el poder a la bestia anterior. Entonces, ¿quién va a sanar la herida mortal? La nación más improbable que uno podría imaginarse,
el país que primero en su constitución garantizó libertad civil y religiosa. Y estamos viendo los desarrollos ahora. ¿Ustedes están entendiendo lo que estamos estudiando? Fíjense lo que está pasando en el mundo. Esta tarde vamos a hablar un poco más sobre eso. Ahora, ¿qué características tiene ese grupo de personas, el remanente de la simiente de la mujer? Oh, no solamente está enojado porque la tierra ayudó a la mujer y porque se levantó la bestia para garantizar libertad civil y religiosa, sino que dice que se aira contra el remanente de la simiente, es decir, el remanente de Cristo, porque la simiente es Cristo, contra el remanente de Cristo, porque ¿qué? Guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer el cuerno pequeño según Daniel 7? Iba a pensar, ¿qué cosa? Cambiar la ley. ¿Y quién profesa haber cambiado la ley? El poder papal. Múltiples veces dice, nosotros cambiamos el día de reposo del sábado al domingo. Entonces, ¿qué? No dice que va a tratar de abolir la ley. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el mandamiento de la ley que estará en juego? El sábado. Pero el remanente de la simiente, ¿qué va a hacer? Guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, el sábado. Y tiene otra característica. Posee el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Interesante. ¿Satanás odia el espíritu de profecía? ¿Creen que Satanás odia el espíritu de profecía? Claro. ¿Y qué es el espíritu de profecía en la iglesia adventista? El ministerio de Elena White. Satanás odia ese ministerio y odia esos libros. Lo dice la profecía esta, que iba a haber un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, inclusive el cuarto, y que iba a tener el testimonio de Jesucristo, que Apocalipsis 19:10 identifica como el espíritu de profecía, y Apocalipsis 22:8 y 9 identifica como la voz profética. Ahora yo pregunto, ¿cómo va Satanás a tratar de contrarrestar la observancia de los mandamientos? Imponiendo una ley dominical que dice, no podrás comprar ni vender, ni podrás vivir. Así va a manifestar su odio para los que guardan los mandamientos. ¿Cómo va a mostrar su odio para con el testimonio de Jesucristo? Le voy a explicar ahora. Entre los eruditos de la Iglesia Católica, después de la Reforma Protestante, se levantaron dos individuos que cambiaron el panorama profético. ¿Qué enseñaron esos? Uno se llamaba Luis de Alcázar, español, jesuita, que enseñó esas profecías de Daniel y Apocalipsis. Eso se cumplió allá con el Imperio Romano y con el Antiguo Epífanes. Eso ya no tiene relevancia para nosotros porque eso se cumplió allá en el pasado. Luego surgió otro, Francisco Rivera, también español, jesuita, y él estableció otro sistema de interpretación profética. Él dijo, no, las profecías de Daniel y Apocalipsis, la profecía primordialmente del cuerno pequeño, la bestia, etcétera, dice, eso no se ha cumplido todavía, eso se va a cumplir al final de la historia. Se va a reconstruir el templo de Jerusalén. Y entonces un personaje malévolo se va a sentar ahí en el templo literal de Jerusalén reconstruido. Y por 3 años y medio va a perseguir a los judíos. Y luego los protestantes agregaron, todo esto va a pasar después del rapto. ¿Y por qué es serio esto? Porque mientras que la iglesia romana, que es mayormente preterista, cree que las profecías, usted puede leer una Biblia católica que tiene notas al pie de página, la iglesia católica enseña que la profecía de Daniel y Apocalipsis, eso ya se cumplió. Pero ¿qué enseñan los protestantes hoy en día? Los protestantes conservadores mayormente. Dice, va a haber un ¿qué? Va a haber un rapto de la iglesia.
7 años antes de la gloriosa venida de Jesús. Y un personaje malévolo se va a sentar en el templo de Jerusalén y va a lanzar una persecución contra los judíos. Los cristianos no tienen que preocuparse porque todos van a estar en el cielo. Y va a gobernar ahí por 3 años y medio. Y luego Jesús viene en su gloriosa venida para establecer su reino en la tierra por 1000 años. Y la vasta mayoría de los protestantes creen eso. Y mientras están mirando que no van a estar en la tierra porque habrán sido raptados, y mientras están mirando allá a lo que está pasando entre los palestinos e Israel, que dicen que es el cumplimiento de las profecías, dicen, las profecías, mire, se están cumpliendo allá. Pronto viene el rapto de la iglesia y pronto se va a reconstruir el templo de Jerusalén y pronto se va a sentar el anticristo allí. Están mirando allá y la iglesia romana está mirando hacia atrás y no pueden ver que la profecía se cumple en Roma y en los Estados Unidos. La mejor forma en que Satanás ha podido atacar el espíritu de profecía es de esa manera. Y no es coincidencia. ¿Saben qué otro nombre se le da a la bestia que se levanta de la tierra? Se le llama en Apocalipsis el falso profeta. Va a tener un falso sistema profético. Entonces yo pregunto, si va a haber un falso profeta con un panorama falso, debe haber un profeta con un panorama correcto. Amén. Aquí es que entra, hermanos y hermanas, el conflicto de los siglos. La hermana White presenta una interpretación de las profecías a base del principio historicista. Algunas se han cumplido, dicen ella. Algunas están en proceso de cumplimiento y algunas faltan por cumplirse. Pero en ese libro ella dice, los poderes peligrosos al final de la historia son la bestia, el poder papal, los Estados Unidos que ha apostatado a los principios de Dios usando los poderes civiles de la tierra para perseguir a los que tienen convicciones religiosas. Ese es el panorama correcto que presenta Elena White. Quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía, a donde la hermana White habla del conflicto de los siglos. Escribió en la carta 56 de 1911 lo siguiente: aprecio el conflicto de los siglos más que la plata y el oro, y deseo grandemente que sea llevado ante la gente. Mientras escribía el manuscrito, es decir, el conflicto, a menudo estaba consciente de la presencia de los ángeles de Dios. Y muchas veces las escenas acerca de las cuales había estado escribiendo me eran presentadas de nuevo en visiones de la noche, de manera que estaban frescas y vívidas en mi mente. Es decir, el conflicto final tendrá que ver con 2 profetas. Uno verdadero y el protestantismo apóstata, que es el protestantismo mayormente de los Estados Unidos, que dice, mira allá al Medio Oriente, o mira allá a Roma y a Antíoco Epífanes, pero no mira ahora al papado y a la iglesia romana. Nosotros tenemos un mensaje, hermanos y hermanas, para advertirle al mundo de estas cosas. Nosotros tenemos el mensaje que Dios ha dado para este tiempo. Pero lamentablemente muchas iglesias, inclusive adventistas, no se quiere oír. No se quiere que se use el espíritu de profecía. Dice, nosotros nos guiamos por la Biblia, pero luego se violan todos los principios bíblicos. Es tiempo de que nosotros recuperemos nuestras raíces proféticas. Ahora, para terminar, porque el tiempo ya casi termina, quiero leerles una cita del que yo considero ser el más grande erudito en la historia de la iglesia adventista, J.N. Andrews, el primer misionero a Europa, a Suiza, que perdió a su hija, que le dio una enfermedad pulmonar.
Escuchen lo que él escribió sobre las 7 cabezas. Recuerden que yo les mencioné que son 7 reinos consecutivos. Y él comenta sobre las últimas 3 cabezas. Fíjense lo que escribió. Las 7 cabezas representan 7 clases de poderes civiles que reinan uno después de otro. ¿Captaron eso o no? Las 7 cabezas representan 7 clases de poderes civiles que reinan uno después de otro. Secuencia. Las 7 cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12, a la bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Esto demuestra con absoluta certeza que el dragón y estas 2 bestias representan el mismo poder romano, dicho sea paso, el mismo poder, pero bajo diferentes cabezas. Pues no hay 3 grupos de 7 cabezas, sino más bien es evidente que las cabezas son formas sucesivas de su poder, cada uno gobernando a su vez para luego darle cabida a la otra. Roma pagana, Roma papal y Roma restaurada. Sigue diciendo, el periodo de tiempo que abarca cada una de estas últimas 3 cabezas es el siguiente. El dragón antes de los 1260 años, Roma pagana. La bestia de Apocalipsis 13 durante los 1260 años, Roma papal. Y la bestia de Apocalipsis 17 desde que se le suministró la herida mortal y fue cautiva al concluir ese periodo. Tremenda cita. Muy correcta. Así que las 7 cabezas sencillamente representan Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido, Roma papal y luego Roma papal restaurada al poder cuando se desane la herida mortal. ¿A dónde estamos en la secuencia? Estamos por ver la ira del dragón, que es el último evento en la cadena. El dragón se aira contra los que guardan los mandamientos de Dios. Inclusive hay algunos que dicen, no, vamos a estar pecando hasta que Jesús venga. Es una herejía muy seria. Porque cuando se purifica el santuario, no vamos a poderlo contaminar de nuevo durante el tiempo de angustia. Porque Jesús ya no estará intercediendo. Bueno, hermanos y hermanas, aquí terminamos. Ya acabamos el capítulo 13. Hay mucho más que decir. Esta tarde, no se lo pierdan. ¿Qué horas? 4:30. 4:30. Vamos a dar media hora de gracia para echarse la siesta. Así que no pierdan el próximo episodio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la claridad de tu palabra. Una guía segura en un mundo tan confundido y enredado. Pero Apocalipsis y Daniel pueden desenredar eso. Te pido, Señor, que nos ayudes a estudiar más esto, a asimilarlo, a aprenderlo para poder compartirlo. Manténnos fieles en la crisis que pronto vendrá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.